extracorpusculares. ¿Ya? Cuando hablo de intracorpuscular o extracorpuscular, estoy hablando de dónde se está destruyendo. Entonces, las anemias hemolíticas, ¿dónde es la lesión? Intracorpusculares, la lesión es en el propio hematíe. Entonces, si la lesión es en el propio hematíe, podemos nosotros decir, no les preocupes si se escucha, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a hablar sobre las anemias hemolíticas intracorpusculares. La lesión es en el hematíe, en el mismo hematíe. Entonces, ¿qué hemos dicho? Bueno, si recordamos, estas anemias están relacionadas con defectos en la membrana, defectos en las enzimas y defectos cualitativos o cuantitativos de la hemoglobina, ¿no? Entonces nosotros hemos hablado de eso y lo hemos dividido pues, en varios, ¿no? Defectos de la hemoglobina, talasemias, que es cuantitativo, la anemia falciforme. Al revés, cualitativo es falciforme, cuantitativo es las talasemias, hemos hablado de la beta-talasemia, alfa-talasemia. Y hoy día vamos a ver otro tipo de anemias a la que vamos a conocer extracorpusculares. O sea, la lesión o lo que produce la lesión está fuera del hematíe. Entonces, ya no es defecto de la membrana, lo que hemos visto, ¿no? Entonces, en estos extracorpusculares, vamos a ver qué hay de dos tipos, ¿no? Las que son primarias y las que son secundarias. Las primarias son las que vamos a conocer, las anemias hemolíticas autoinmunes, son las primarias, son extracorpusculares, y las secundarias es una variedad, ¿no? Fármacos o X cosas. Entonces, aquí nos dice, y esta es la explicación que le da, las extracorpusculares como no inmunitarias o inmunitarias. Entonces, cuando habla de anemias hemolíticas extracorpusculares no inmunitarias, lo que llama la atención es la anemia hemolítica microangiopática. La anemia hemolítica microangiopática es aquella anemia hemolítica que se va a producir porque va a haber algún stop o algo que retarde el flujo, ¿no? Que retarde el flujo, que altere el flujo, y estos hematíes pues se destruyen en el camino. Por ejemplo, en el CID, por ejemplo, en la púrpura trombótica, trombocitopénica, ¿no? Entonces, estos hacen anemias hemolíticas microangiopáticas. Las anemias hemolíticas macroangiopáticas están relacionadas con lesiones en grandes superficies. Por ejemplo, pacientes con valvulopatías que han hecho recambio valvular del tipo mecánico. ¿Ya? Recambio valvular del tipo mecánico. Anemias hemolíticas causadas, les decía, por agentes infecciosos, son los extracorpusculares no inmunitarios, y anemias hemolíticas causadas por fármacos, ¿no? Entonces, los no inmunitarios generalmente son anemias, digamos, secundarias. Ahora, el origen inmunitario está lo que vamos a conocer como la anemia hemolítica autoinmune. La anemia hemolítica autoinmune, nosotros ya estamos imaginándonos, es una anemia asociada a un fenómeno inmunológico autoinmune, o sea, donde se desarrolla autoanticuerpos capaces
de producir o sea, de la producción de inmunoglobulinas que van a generar o inducir una activación del complemento o van a inducir a que sean más sensibles a la fagocitosis por el macrófago, ¿no? Entonces, ustedes saben que las inmunoglobulinas no producen destrucción, ¿no? Bueno, estas inmunoglobulinas hacen que el macrófago lo destruya. Entonces, ese tipo de destrucción son digamos, digamos las que suceden en el pasto, ¿no? Las anemias hemolíticas alloinmunes y las anemias hemolíticas inmunitarias inducidas por fármacos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es la anemia hemolítica autoinmune. Y primero veamos la anemia hemolítica microangiopática. Sucede por la fragmentación por el roce mecánico de las membranas de los eritrocitos. Entonces, la formación de un trombo puede producir, por ejemplo, digamos, un flujo turbulento, y esto es capaz de que los eritrocitos, al chocarse las membranas de los eritrocitos, se vayan formando esquistocitos. Entonces, ¿cuál es, digamos, el eritrocito? La característica del eritrocito se le llama esquistocito. O sea, en toda anemia microangiopática, lo que les van a describir en un frotis es la presencia de esquistocitos. Entonces, cuando dice presencia de esquistocitos, son hematíes distorsionados típicos. Entonces, de esto nos sale la microangiopatía trombótica. Por ejemplo, en la púrpura trombótica trombocitopénica. La púrpura trombótica trombocitopénica es una patología en que no se produce la enzima ADAMS-13. Esta enzima, ¿qué es lo que hace? Fragmenta el factor de von Willebrand. Al fragmentar el von Willebrand, permite que este von Willebrand se pose sobre la lesión endotelial. ¿Estamos? O sea, la lesión endotelial, sabe que el factor de von Willebrand inicia todo el sistema de la hemostasia pulmonar. Entonces, al no fragmentarse, ¿qué es lo que va a suceder? Hay una inducción a la aglomeración de las plaquetas. Lo que sucede, se forman trombos plaquetarios. Al formarse trombos plaquetarios, estos trombos plaquetarios, digamos, se consume el número de plaquetas, por eso se llama trombocitopénica. Estos trombos plaquetarios se desplazan y pueden producir isquemia en otros alumnos. Al desplazarse, obstruyen, producen isquemia. Y por eso se le llama trombótica trombocitopénica. La púrpura trombótica trombocitopénica, PTP, está asociado a lesiones cerebrales y a lesiones en el riñón. ¿Ya? En el riñón. Mayormente están asociadas a lesiones cerebrales. O sea, paciente puede ser espacio de isquemia o microisquemia cerebral, lo que hace que puede ingresar por convulsiones. Entonces nos ingresa este paciente y vemos que está asociado a una anemia con la presencia de esquistocitos. O sea, estos trombos, al obstruir, van a hacer que el flujo sea turbulento y eso hace que se destruyan los hematíes, ¿no? Entonces, eso es la púrpura trombótica trombocitopénica. El otro es el síndrome urémico hemolítico que les puede producir, que es parecido a la fisiopatología tanto de la púrpura trombótica trombocitopénica con la urémico hemolítico. La diferencia son las edades. El PTT, que así se le conoce la púrpura trombótica trombocitopénica, se produce en personas jóvenes y adultas.
En cambio, la anemia, el síndrome urémico hemolítico está asociado a niños. El síndrome urémico hemolítico predomina la afección o afectación en los glomérulos, o sea, se asocia fuertemente a insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces, y el otro se asocia a convulsiones. Este se asocia a insuficiencia renal. ¿Estamos? Y obviamente tiene toda la fisiopatología del PTT. El síndrome de Hebb se da en gestantes con preeclampsia, que hacen pues convulsiones, que hacen eclampsia. Coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada, esto es una clásica, pero lo que vamos a ver, ¿por qué se llama coagulación intravascular diseminada? Porque resulta que se van a formar igual trombos, pero estos trombos ya no son solo de plaquetas, sino se forman trombos, hay una inducción de formación de trombos plaquetarios con enzima fibrina. Entonces forman unos trombos casi completos y comenzamos a tener coagulación, o sea, coagulación intravascular diseminada. Entonces se comienzan a formar esos trombos y ¿qué es lo que sucede? Comienza a consumirse el número de plaquetas y se comienza a consumir factores de la coagulación y comienza a consumirse fibrinógeno. Todas esas características son de coagulación intravascular diseminada. Consumo de plaquetas, consumo de factores de coagulación, consumo de fibrinógeno. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Se formó el trombo y hace pues trombosis, ¿no? Puede producir isquemias. Pero como se consumen las plaquetas y se consumen factores de coagulación, el paciente termina sangrando. ¿Ya? Por eso se llama coagulación intravascular diseminada. Y esto, digamos, es el punto final en situaciones en que el paciente presenta sepsis. Ya, sepsis, shock séptico, puede llegar a 6D. 6D es lo que así se le dice, ¿no? 6D, coagulación intravascular diseminada. Crisis hipertensiva. Y vamos a ver las anemias hemolíticas cardíacas y traumáticas. Pero eso se les decía las macroangiopáticas. ¿Por qué se le dice macroangiopáticas? Porque está asociado a lesiones, a válvulas cardíacas protésicas, pero del tipo mecánico. Nosotros tenemos otro tipo de válvulas, ¿no? Que no son mecánicas. Entonces, vamos a ver, y también obviamente hay presencia de esquistocitos. ¿Ya? Presencia de esquistocitos. Hemoglobinura inducida por el ejercicio después de carrera de larga distancia. Traumatismo mecánico por el impacto repetido y con fuerza, ¿no? Entonces, digamos, estos son digamos, algo que no es habitual, pero se ha visto y demostrado que podría suceder. ¿Pero es agudo? Claro, son agudos, no te vas a hacer una carrera intensa, no estás 50 días corriendo, ¿no? A los 50 días que sucede, son fenómenos agudos. Ahora vamos a ver las anemias hemolíticas de origen inmune. Cuando hablamos de las anemias hemolíticas de origen inmune, vamos a hablar que si tienen un origen primario o tienen un origen secundario. ¿Ya? Entonces, esto pedimos eritros normales estructural y funcionalmente. Mi problema no es en el eritrocito. Mi problema es que hay anticuerpos que se forman y que permiten que mi eritrocito se destruya, ya sea por actividad del complemento, ya sea por fagocitosis en el vaso. La vida del eritrocito se acorta por un mecanismo mediado por anticuerpos. ¿Qué anticuerpos principalmente
vamos a ver que estos anticuerpos, vamos a ver, son autoanticuerpos dirigidos contra un antígeno propio del eritrocito. Ya, algunos. Y a los anticuerpos dirigidos contra el antígeno eritrocítico de otra persona. Pero nosotros vamos a ver los autoanticuerpos. Anticuerpos dirigidos contra un fármaco. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, la presencia de estos anticuerpos, ya sea IgG o IgM, ¿qué es lo que hacen? Activan al complemento. Entonces, activación de la vía de complemento. Eso es una característica de las anemias. Entonces, ¿cómo se destruyen las anemias hemolíticas inmunes? Inmunes, o sea, ¿qué estoy hablando? Inmunes, anticuerpos o autoanticuerpos. Por ejemplo, un fármaco no va a generar autoanticuerpos. Entonces, laboratorios en la anemia hemolítica de origen inmune, ¿no? En la anemia, es lo que habitualmente tenemos. Por ejemplo, DHL aumentado, aptoglobina disminuida, bilirrubina indirecta aumentada, la presencia de anemia, que puede ser, si es una anemia muy aguda, puede ser normocítica nada más, pero si es crónica puede ser macrocítica, ¿no? De normo a macro. Puede haber hemoglobinuria. ¿Cuándo hay hemoglobinuria? Cuando la lesión, o sea, cuando la destrucción del vaso es, cuando la destrucción del eritrocito es intravascular. Entonces, hay la destrucción del eritrocito intravascular y extravascular. Cuando yo hablo de intravascular, dentro del vaso, y extravascular, ¿dónde? En la médula, en el hígado, en el vaso. Eso es extravascular. Entonces, cuando se destruye intravascular, ¿qué es lo que va a suceder? Se destruye y se libera la cantidad de hemoglobina que sabemos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a saturar de tal forma a la aptoglobina que va a consumir aptoglobina. Por eso encontramos disminuido la aptoglobina. Pero va a quedar una cantidad de hemoglobina libre. Esa cantidad de hemoglobina libre que condiciona a su paso por el riñón. Y su paso por el riñón se va a llamar por eso hemoglobina. Hemoglobina, ¿no? Entonces, esto, por eso es que se conoce, ¿no? Entonces, las de origen inmune, son las lesiones mayormente intravascular. El BCM puede estar aumentado. En la sangre periférica podemos encontrar distintas formas de eritrocitos, policromasia, distintos colores, esferocitos, aglutinación de eritrocitos, esquistocitos ocasionales, pero miren, o sea, no hay nada característico. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Las anemias hemolíticas inmunológicas son como cualquier anemia hemolítica, ¿no? Pero acá tenemos que buscar que el origen ya no es pues defecto de la enzima, ya no es defecto de la membrana, y ya no es, no, o sea, intracorpuscular. Entonces estaba buscando estos anticuerpos, ya sean de origen primario, autoinmunes, no origen primario. Entonces, ¿qué hacemos? No? Entonces ya nos hemos puesto a pensar, esto es una anemia hemolítica, ya hemos dicho, ¿no? Tengo síndrome anémico hemolítico. Entonces usted dice, ¿por qué? No, porque tiene aptoglobina disminuida, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que buscar estos anticuerpos que obviamente se posan pues, en el antígeno, ¿no? que corresponde al autoantígeno, que es el eritrocito. Estos autoanticuerpos tenemos con un examen auxiliar que se llama KUNS. Desde KUNS vamos a identificar a esos autoanticuerpos que están en la membrana o que están libres. Esta prueba se llama KUNS. Entonces, ¿qué va a hacer el KUNS directo? El KUNS directo va
va a demostrar, detectar anticuerpos que están recubriendo o que hayan ya reconocido al hematía. No, o sea, ya lo reconocieron al hematía. El test de Kunz directo. Entonces, el test de Kunz indirecto detecta anticuerpos libres, anticuerpos que no están adheridos, adosados, anticuerpos libres que recién van a hacer efecto. Eso es el test de Kunz indirecto, a diferencia del directo. Autoanticuerpos. Entonces, si yo tengo una anemia hemolítica y me pongo a pensar y digo, tiene Kunz directo, digo yo, esto es autoinmune. ¿No? Entonces, claro, en mi algoritmo yo puedo poner Kunz primerito para definir, claro, pues, yo hago mi síndrome anémico hemolítico y de ahí, síndrome anémico hemolítico, y de ahí, ¿qué es lo que puede hacer? Tengo que hacer Kunz. Ajá. Esa cita, vamos a hacer algo. Ahí está la pequeña que está ahí detrás de la chiquita de verde. Detrás tuyo. Detrás tuyo. Sí. Sí. Tienes. Ya, ven, siéntete acá. Tú sí. Deja tu celular para que ya no sigas conversando. Ya, siéntate acá, te vamos a invitar para que nos escuches. Siempre es bueno. Ahí ven. Ya un poquito de anemia hemolítica para que aprendas. Ya, al final nos vas a agradecer. El celular no es bueno. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que estas anemias hemolíticas, yo puedo hacer mi algoritmo, es Kunz positivo. Perfecto. Esto es autoinmune. Si es Kunz negativo, échate a buscar esperocitos y todo, échate a buscar, ¿no? Porque todos son los no autoinmunes, pues ya te bloqueaste completo, ¿no? Ya échate a buscar intracorticular, extracorticular, nada, aquí con el Kunz puedes hacerlo. ¿No? Y eso es lo que hace. Y vemos, por lo tanto, hemólisis más Kunz positivo, ¿cuál es? Autoinmune. Ya ven. Entonces yo puedo trabajar lo que sí, ¿cuál es mi obligación como médico no hematólogo? Es reconocer la anemia hemolítica. O sea, yo tengo que decir, aquí se está produciendo una anemia hemolítica. Kunz positivo, Kunz negativo. Y ahí, si deseas, llegas y llamas al hematólogo. Pero ¿qué resulta que hacemos ahora? Tiene hemoglobina en 8, llama al hematólogo. Pero también tiene microcítica, macrocítica, no sé. ¿Me entienden, no? Y resulta que es otra cosa. ¿Ya? Entonces vemos, hemólisis más Kunz positivo es una anemia hemolítica inmune. Hay dos interrogantes frente al hallazgo de anemia hemolítica autoinmune. ¿Cuál es el anticuerpo involucrado? Entonces ahí los clasifican autoanticuerpos fríos, calientes. Así se llama, autoanticuerpos fríos calientes. ¿Por qué? Porque su actividad se da cuando las temperaturas bajan. Por eso se llaman crioaglutininas. Y el otro es anticuerpos calientes, cuando el paciente puede hemolizar a 37 o 37,5 grados. Por eso es que cuando ustedes identifican una crioaglutinina, tienen que abrigarlo al paciente. ¿Qué es crio? Crioaglutinina. Por eso, una vez que identifico, yo digo, ¿cuál es el anticuerpo involucrado? Anticuerpo caliente, anticuerpo frío, nada más. La siguiente pregunta. Esta anemia hemolítica inmunológica ¿es primario o secundario? Si es primario, es un autoinmune.
y que el CUMS es altamente sensible y relativamente específico. El anticuerpo, ya les he dicho, en el anticuerpo, en el autoinmune, que puede ser IgG o IgM. IgG o IgM. ¿Por qué? Entonces dicen, ya facilito, ¿cómo me acuerdo? Porque el IgG y el IgM, ¿qué es lo que hacen? Estimulan la actividad de quién? Del complemento. Por eso, IgG, me acuerdo, es fácil. Y sé que la neolideotimonina va a ver actividad del complemento. Entonces hablamos, puede ser IgG o IgM. Anticuerpos calientes o anticuerpos fríos. Dicen que el anticuerpo caliente está asociado más al IgG y el anticuerpo frío al IgG. Entonces aquí tenemos IgG positivo y C3 positivo. Reaccionan a 37 grados, miren, fíjense, 37 grados. Por eso se llaman anticuerpos calientes. Y la hemólisis principalmente es extravascular. ¿Qué significa que es extravascular? Que una vez que el IgG reconoce al hematíe, el hematíe se sigue desplazando, se sigue desplazando, porque el hematíe llega al vaso y el vaso saluda a todos y sigue, pues no, ese es un vaso. Pero acá no, acá va con su bandera como diciendo, cómeme, cómeme, cómeme. No, está identificado como extraño, marcado como un extraño. Por eso es un autoantígeno, ¿no? Entonces, como está marcado como extraño, el macrófago lo ve, acá hay uno, se lo va comiendo, se lo va comiendo, se lo va comiendo. Estos de destrucción extravascular no hacen mucha hemoglobina. Acuérdense de eso. Los intravasculares sí hacen hemoglobina, pero los extravasculares no. Entonces, cuando yo veo un extravascular, por si acaso, la esferocitosis también se produce lesión en el vaso, es extravascular. Destrucción, ¿no? Entonces, así sucede. No hay, digamos, mucha actividad del complemento. Entonces, esto es extravascular, se destruye en el vaso. ¿Ya? Los anticuerpos fríos, IgG negativo y C3 positivo, obviamente, y son detectadas en títulos significativos, miren, mayor de 1/64 y se aglutinan a bajas temperaturas. Mayormente es IgM. Mayormente es IgM. ¿Ya? Entonces, anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. O sea, eso, ya por eso les digo, como médicos no hematólogos, ustedes tienen que decir, esto es un inmunológico y punto, ¿no? Ya que al anticuerpo caliente, al anticuerpo frío, si quieren, lo ven el hematólogo. Y si es CUMS negativo, ahí es el problema. Hay bajos niveles de autoanticuerpos que el CUMS no está usando. Por ejemplo, tengo bajos niveles, una dilución pues, de 1/60, 64, ¿no? Entonces es una dilución, no, pero una dilución 1/128, ya es alta, ¿no? Baja afinidad del autoanticuerpo y el autoanticuerpo es IgA o Ig, ¿no? Entonces, esto ya nos hace que identifiquemos a lo que vamos a conocer como anemias hemolíticas autoinmunes. Las anemias hemolíticas autoinmunes de anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Entonces, los de anticuerpos calientes, miren, incluso en alguna literatura ustedes pueden escuchar que los anticuerpos calientes idiopáticos, o sea, antígenos, autoanticuerpos, es el 50%, y secundarios es el otro 50%. Entonces, pero acá nos dice idiopático 20%, y secundario de anticuerpos calientes, trastorno linfoprotectivo, neoplasias, colagenopatía, trastorno de inmunodeficiencia, infección viral B, secundario. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ya, miren, otra vez retrocedamos. Síndrome anémico hemolítico. CUMS positivo, ya.
No, lo identifico y digo, esto es inmunológico. ¿Estamos? Esto es por anticuerpos fríos, anticuerpos calientes. Me poso en anticuerpos calientes. ¿Es primario o es secundario? Me poso en anticuerpos fríos. ¿Es primario o es secundario? Anticuerpos calientes está asociado a neoplasias. Secundario. ¿No? Y esto es una ensalada. No. Por eso estaba diciendo otra vez. Síndrome anémico hemolítico. Humus positivo. Lo declaro inmunológico. ¿Qué tipo de anticuerpos? Calientes, fríos. Calientes. La pregunta ¿es primario o es secundario? ¿Ya? Y si es secundario, miren, neoplasias, linfoma, por ejemplo, el le puede poner una anemia hemolítica. Anticuerpos fríos, idiopáticas, es decir, menor cantidad de idiopática, y otro, la secundaria a infecciones o a problemas también linfoproliferativos. Anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. ¿Ya? Entonces, ya tengo que identificar. Si me dicen pues por anticuerpos calientes, tengo que buscar una neoplasia pues, asociada, ¿no? Y si es por anticuerpos fríos, busco una infección asociada. Y si sospecho que esto es secundario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Historia clínica, dicen cómo se presentó, el examen físico, si hay esplenomegalia, por si hay una tremenda esplenomegalia. No, entonces, y es por anticuerpos calientes, o puedo decir, no, esto es un linfoma. La historia de la infección, anticuerpos fríos, él puede estar dando. Historia de transfusiones, exposición a drogas, miren. Los signos de enfermedades inmunológicas. Entonces ya definimos que esto, todo lo que hemos visto hoy día, es inmunológico, o sea, se forman anticuerpos. ¿Quién forma los anticuerpos? La célula plasmática, que es un derivado del linfocito B. Madura y termina en célula plasmática. Entonces ustedes dicen, sí, pues el tratamiento es facilito, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento? Sin ver nada, miren, ustedes dicen, fácil. ¿Qué no forma anticuerpos? Claro, ¿qué no forma anticuerpos, no? Entonces, ¿cómo hago para que no forme anticuerpos? Inhibo la actividad del B, inhibo el T, inhibo el macrófago, los inhibo a todos. ¿Cómo inhibo a toditos? Corticoides, ¿ves? Ya. Entonces, si esto es inmunológico, uso corticoides. Y el otro, a ver, vamos a también seguir pensando. Entonces, si inhibo solamente la producción, o sea, le digo, párate. Pero ahora se me ocurrió y digo, no, voy a inhibir al linfocito B. Si inhibo al linfocito B, y el linfocito B que tiene CD19 y CD20. Entonces hay un medicamento anti-CD20, rituximab. Rituximab. ¿Ya? Es un anticuerpo monoclonal. ¿Ya? CD19, CD20. Entonces, ¿qué hago con el linfocito? Lo destruyo. Y al destruir el linfocito B, ¿qué va a suceder? Ya no hay célula plasmática, ya no hay más específico. Resulta que, digamos que en mi hospital ya fue. No hay rituximab. ¿Por qué? Porque eso solo el hematólogo lo tiene y el hematólogo está en concurso para hematólogo, ¿no? Pues todavía va a llegar en 5 meses. ¿Qué hacemos? Dosis de corticoides. Le doy dosis. Por ejemplo, metilprednisolona, el pulso. Corticoide, prednisona, ¿no? También le doy, ¿no? A dosis inmunosupresora. Ya está bien. No me responde. Entonces tengo que buscar otras alternativas inmunosupresoras. Por ejemplo, micofenolato mofetil. Es una que se llama micofenolato
fenolato, mofetil, así esa es la denominación de ese fármaco, que inmunosuprime, mofetil. Y otro puede ser la ciclofosfamina. Entonces, ¿qué hacen todos estos? Suprimen el fenómeno inmunológico. No parecidos a los corticoides, pero tienen otro tipo de actividad. Y ahí recién, eso aquí en el por lo menos hace y le dan rituximab. Pero sí, doctor, yo he leído, dice que hay que darle corticoides, más bien han hecho estudios donde dice, presentan, ¿no? Corticoides solito más corticoides más rituximab. A ver, te das cuenta que en tu hospital llegas a prednisona. Y no más. ¿Me entienden? Entonces hay que aprender, ¿no? Entonces, ¿qué debemos aprender? Aprender a qué? A dar nuestro corticoide. Doctor, entonces, pero ¿cuánto tiempo yo debo darle corticoides y decir que me debe de mejorar? 3 semanas. Si le dan 3 semanas y no pasó nada, eso se llama fracaso. Fracasaste. ¿Qué va a pasar? Todo fácil, pues. ¿Qué hago? Le saco el vaso. Esplenectomía. ¿Cuál es la anemia hemolítica? Que le puedes hacer esplenectomía bien y te va a ir bien. Ya le dije la esferocitosis. Hay que hacer esplenectomía. ¿Ven? Entonces, si mi lesión o mi lisis es extravascular, ya hago esplenectomía, se me acabó la historia. Ya, pero hay que definir bien, pues, que sea extravascular. Prednisona, 1 a 2 miligramos, que tiene una triple acción. A ver, inmunosupresora, ya les hemos dicho cómo. Inhibición del sistema mononuclear fagocítico, eso también. Y el otro, inhibición de la síntesis de anticuerpos. Eso es lo que hacen los corticoides. Pero cuando doy corticoides más de 10 días, ¿qué tengo que hacer? Tengo que respetar el eje. Tengo que respetar el ciclo circadiano. ¿Y qué me dice el ciclo circadiano? Que le tengo que dar más en la mañana y algo en la tarde. Entonces, se hizo algo práctico. Tu dosis total de corticoides, si pesas 60 kilos, ¿cuánto le vas a dar de prednisona? 60 miligramos. Entonces le das 2/3 a las 8 de la mañana y 1/3 a las 4 de la tarde. Entonces, esto te va bien. Entonces, y esto pues así lo vas ciclando, ¿no? Entonces no hay problema. Sería 40 miligramos 8 de la mañana y 20 miligramos a las 4 de la tarde. 2/3, 1/3. Esto, 1 a 2 miligramos, ¿no? El tiempo, por eso, 3 semanas. Porque si durante 3 semanas le dicen y no pasó nada, esto es fracaso. ¿Ok? O también podemos decir que es resistente a corticoides, ¿no? Es decir, es resistente a corticoides, ¿no? Respuesta favorable, 70-80%. Lo malo, y esto también tenemos que hacer como médicos no hematólogos. ¿Cuál es? Saber qué me va a pasar si uso demasiado corticoide. ¿Cuál es el pushing? ¿Qué más hace el pushing? Hipertensión. Hace hipertensión. Todo eso. Por eso no es que ya yo le doy nada más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Va a ser crisis de hiperglicemias. Ahora, ¿le puedo dar así nada más prednisona? A ver qué dice más. Le doy prednisona. Entonces, mire, prednisona le doy, pero también puedo utilizar impulsos, ¿no? Metilprednisolona, por ejemplo. 250 miligramos o 500 miligramos en pulsos, ¿no? Le puede dar 4 días de pulsos y disminuye. ¿Ya?
pulso, dosis así. O sea, imagínate, prednisona le das todos los días, ¿no? A poquitas dosis, a pocas cantidades. Pulso, a golpe le das cantidades de corticoides. 4 días, nada. 4 días. Y ves respuesta. Entonces, ¿qué no pasa? Si es que, ¿cuál es el siguiente paso? Ya te dije. No. Alternativas siguientes: inmunosupresión, ciclofosfamida, micofenolato, la que quieran, inmunosuprimiento. Y otra alternativa, ¿cuál es? Rituximab. Entonces, ¿qué le? Ahora, no, tú sabes, en el hospital hay de todo. Piensa que es tu corticoide con rituximab. Ay, no hay piedra, Pero ¿no? comienza a darle junto o primero esperar. Es que justamente cuando ustedes lean la ley hemolítica, van a leer, dice, por ejemplo, en el auto de dice, ¿no? Rituximab solito y rituximab más corticoide. Otro corticoide solito, rituximab con corticoide. Entonces, eso depende pues de la experiencia que tienes, o depende de a cuál, ¿no? Pero lo común es que por ejemplo, en mi hospital inicia corticoides. Pues corticoides, inmunosupresores. Si no hay inmunosupresores, rituximab. ¿Por qué? Porque el rituximab es un medicamento controlado, ¿no? Entonces tiene que haber toda una junta o todo, ¿no? Pero, por eso es. Alternativas, ciclofosfamida, ¿verdad? Sí. Otra alternativa, azatioprina, eso también inmunosuprime. Y otra alternativa, aquí está, rituximab, un anticuerpo monoclonal. Y todo salió a partir de qué? De tu razonamiento. Claro. O sea, no son nada extraordinario, ¿no? Lo único que he querido hacer es que no producir anticuerpos. Y de ahí me salió todo. La esplenectomía, ya cuando fracasaste, no, cuando ya fracasaste. La esplenectomía no es, digamos, que ya lo tengo que hacer, ¿no? Pero ¿cómo evaluaría de que el corticoide hace efecto o no? Dijo a las 3 semanas, pero... A las 3 semanas, que si tu anemia empieza a mejorar, ¿no? Si de 4 subiste a 9, digamos. No es que a una semana lo controles. No, o sea, a las 3 semanas. Igual, controlas a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, si tu hemoglobina es de 4. Doctor, pero ¿y qué pasó aquí? ¿Y no lo tengo que transfundir? Claro, Ahí está la pregunta, ¿no? alteración Doctor, me hemodinámica. queda con 4 de hemoglobina. Pero alteración ¿Lo hemodinámica. transfundo? No, alteraciones hemodinámicas tiene que ver. Depende de la edad. Sí, debería. Si es como echar gasolina al fuego. No va a ayudar. Porque ¿qué le estás dando? ¿Qué le estás dando a la Que defensa? degradaría más. Le estás dando más eritrocitos. Es como... ¿Qué? Pero por eso, porque para eso has hecho tu curso, has hecho eso, ¿no? Primerito, ¿ves? ¿No? Entonces, solamente se transfunde, así tenga la hemoglobina en 4, no es como en otros momentos, hemoglobina en 7, hay riesgo de que te compromiso hemodinámico, todo, pero no, aquí no, aquí solamente se transfunde cuando hay compromiso hemodinámico, una anemia sintomática, demasiado sintomática, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí lo transforma. Después, y hay que estar al tanto nada más, ¿no? Por eso no se transforma. Una pregunta, algo que no me quedó muy claro. En el caso de que el test de ajuste salga negativo, también podría ser, autoinmune, Porque si tiene bajas cantidades de hormona, no lo va a desarrollar. Pero entonces, ¿cómo lo diferencia? Por los valores, pues. Los valores, ¿no? 1 sobre 64 o 1 sobre 128 ya son valores altos, ¿no? Entonces ya dices, no, este es su curso, ¿no? ¿Ve? Por eso es que nosotros identificamos, no es que te salga positivo o negativo, nada más. Entonces, gamma globulina intravenosa. Pero, recuerden, el rituximab. ¿Por qué el rituximab? Es un anti-CD19, anti-CD20. A los dos, no solo CD20. No, el CD20 dice, como lo tienen los dos. Entonces, digamos, posiblemente a
No, lo que, digamos, académicamente puede ser escalonado, pero digamos es porque estás en el Perú, pues si no tienes rituximab. Si quieres, estás en el mejor de los mundos y te va a decir, no sabes qué, dale corticoides, rituximab, para demostrarles, tiene más beneficio que rituximab solo o que corticoides solo. Ah, ya te doy los dos, ¿no? Pero acá dices, dale los dos, y te dice el de farmacia, ¿tiene un médico? ¿No ha visto el factor? Sí, como que mi guía dice, no. Tiene que juntarse unos 10 hematólogos para decir, no, que sí, que le corresponde darle rituximab porque no ha respondido a la ciclofosfamida, a la cetropina, no respondió al fenolato, no ha respondido a los corticoides. Y antes de hacer la esplenectomía, ¿qué les parece si le damos rituximab? Entonces todos dicen, sí, hagan su bendición, su sellito, todo. Y en la farmacia dice, ya, muy bien, por eso ellos, ahí los creo, a ti no, y ya. ¿No? Pero por eso, espero, digamos, como médicos, no todavía lo pensé, ¿no? Y voy persiguiendo esto. ¿Entienden, no? Pero si es que no sé nada, o sea, no sé que es un... que voy a estar haciendo seguimiento. ¿Llega a progresar a esa necesidad de experimentumia o puede quedarse solo? No puede quedarse solo con corticoides. Por eso te digo, lo primero que ustedes tienen es corticoides. Eso no. Lo demás ya lo dejan, si desean el hematólogo, ¿no? Pero ustedes lo primero que hacen corticoides. Ahí empieza todo, ¿no? Y obviamente pues van escalonadamente trabajando, ¿no? Van trabajando, pero el rituximab es una alternativa buena, pero es carísimo y bueno, por lo menos en el hospital sale, pues como les digo, con jotas, ¿no? Tiene que hacer después, por ejemplo, no solo es la junta médica de los hematólogos, no es que sea una bendición eso, sino que ahí pasa a un comité que se llama el comité farmacológico, donde se juntan varias cabezas, el farmacéutico, donde el hematólogo decide, dice que no, que les demuestra que el rituximab no se está, deja comer plátanos. ¿Por qué le ves, mira, manzana, plátanos, ahí está comiendo helado? Ya les dije, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar agua. Ya no coman, pues, yo no venía de la clase a comer, ya está tu plátano. Ya. ¿Pero qué aplicación te da rituximab? ¿Qué complicaciones? Se inmunosuprime, pues. Pero no, sí, te inmunosuprime, por eso sí, imagínate, no tienes inmunosupresión, te da inmunosupresión. claro. Aquí entonces, miren, refractario a corticoides. Aquí está. Rituximab. Esplenectomía. A ver, tú decides, ¿no? Yo pues me doy por rituximab, ¿no? Porque todavía es todo un caso. Y de ahí rituximab, de ahí paso a esplenectomía. ¿No? Entonces, o le hago esplenectomía y le sigo dando corticoides a bajas dosis con rituximab, ¿no? Si es recurrente, vuelvo a darle rituximab, si no es refractario. Pero esto ya, digamos, este esquema es propio ya del trabajo del hematólogo, pues, ¿no? Nosotros tenemos que tener el concepto, qué es lo que se va a hacer. Quizás nunca pues, utilizamos rituximab, por ejemplo, en mi servicio yo no utilizo rituximab, ¿no? Pero sí sé que le tienen que dar. Entonces doy ese paso previo, yo en mi servicio dejo hasta corticoides, ¿no? Corticoides. Si ya fracaso con corticoides, hago la intervención del hematólogo, y recién hago la intervención del hematólogo. ¿Para qué? Para inmunosuprimirlo con ciclofosfamida, para inmunosuprimirlo, si no, y para que le den rituximab, si son, por ejemplo, ingresaron, le han dado corticoides, lo mandó a su casa y ha retornado nuevamente por anemia sintomática, que es una hemolítica, entonces ahí sí digo ya, mira, si has fracasado, ahí todo pensando, ¿no? Pero ¿qué es lo que me interesaría a ustedes? Que en la práctica la profesora o el profesor les pregunte cómo yo conozco hemolíticos de lo deben decir, ¿no? Porque no le más pues nada, no pretendemos de que ustedes sepan las cosas, ¿no? Ahora la enfermedad por crioglutinina, hemos visto anticuerpos, ahora anticuerpos fríos.
anemias hemolíticas criogénicas raras. Rango era de 30, bastante, ¿no? 30 a 92 años. Ah, no, de 30 a 92. O sea, ahí no hay pierde, ¿no? Aquí no hay pierde, este es un grande. 92, y eso también. Curioso, 92, ¿cómo es la estadística? 92, te pones, si tengo 93, ya no. No. Si tengo 93, ya no, ya me salí del rango. Ya no vive, ¿no? 90, ¿quién vive? O sea, poco vive. Pero viven hasta 85, ¿no? 85 es un promedio de vida más o menos en el Perú, ¿no? ¿Quiénes viven más? Creo los europeos, ¿no? Los europeos viven más tiempo. No, claro, tienen salas de cuidado y todo, ¿no? Lo que en Europa no hay es niños, ¿no? O sea, tienen, ¿no? Y eso es tienen esas cosas los europeos, ¿no? Esas son las cosas. Ahora, en el Perú ha cambiado, ¿no? ¿Se han dado cuenta? La mayoría de las familias solo tienen 2 hijos. Y estamos en ese rango, ¿no? 2, a lo mucho 3, 2, 1. Y, por ejemplo, las médicos mujeres de mi hospital, tú le hablas de matrimonio y se enrocha. ¿Qué es eso? Dice, doctor, ¿qué está hablando? No? Déjeme terminar la especialidad y ahí tengo que irnos a hacer cosas. Pero bueno, es lo que ahora, por lo menos, las mujeres, digamos, que yo conozco, que trabajan conmigo, no lo ven a la maternidad o a la familia como una digamos, como exitoso en mi vida por tener una familia completa. Yo soy feliz sola y sola me bateco, y sola viajo y sola me importa, ¿no? Y eso es lo que ustedes van, o sea, conversan y te quedas sorprendido, pues, ¿no? O sea, igual tendrán lo que quieran, pero no lo ven el matrimonio como un éxito. Entonces, por ejemplo, tus abuelas, ¿qué te decían las abuelitas? Tienes que casarte, no, de ahí ya no vas a conocer nombres. No, por eso, o sea, ¿qué decía? La familia para nuestros abuelos era éxito. No, eres éxito. Es su mesmo. Ahora no. ¿Ustedes se casarían a los 30? Claro, sí, a los 30 años, ¿no? 30 estoy empezando a vivir. ¿No? 30 años, estoy empezando el internado. 30 años, he ingresado a la residencia como 5 años. Ya a los 30 ingresaré, pues acabo los 25, a los 30. Ya, ahora es hecho más competitivo. O sea, ya no es tan fácil ingresar a la residencia ahora. Se ha hecho mucho más competitivo. No digan, no, pero yo voy a hacer medicina familiar, no, igualito. Igualito es competitivo. Entonces puede ser secundaria a infecciones, ¿no? Micoplasma, la enfermedad por crioaglutinias. Crónico, macroglobulinemia base, por eso, macroglobulinemia base, IgG. Ya es un tipo de gammopatía monoclonal IgG. Leucemia linfática, toxítica crónica, linfomas de linfocitos bebés. Pero, ¿de qué les dice crioaglutinias? Tratamiento ácido fólico para sostener la eritropoyesis compensatoria y prevenir una crisis aplásica. Es así como qué? Como los esferocitos también. ¿No? Los esferocitos, ¿y qué le doy cuando es leve? Los cero. Y si sigue todavía, le doy. ¿Qué le doy? Ácido fólico. Folato todos. ¿No? Folato todos. ¿Por qué? Porque el folato es el que más rápido se puede consumir. Porque tengo reserva de B12. Tengo reserva de hierro. Y el folato se me consume en 3 a 5 meses. Sí. Por eso que le tengo que dar folato. Entonces ustedes, como médicos, hematólogos, ¿qué cosa le tienen que preguntar? Ah, doctor, ¿sabes que tengo una esferocitosis? Pero tomas tu folato, le tienes que... ¿Ven? Entonces les viene y ya nos sorprendemos. Transfusiones. Ajá, ¿qué dice? Es mejor evitar. Durante la transfusión, la sangre debe calentarse a 37 grados centígrados. Ese es un problema. Incluso dice, transfúndelo.
dice, ya ustedes toman la decisión, dices, ay, tienes 3 de hemoglobina, tu presión está 70, 50, no más pálido que un papel, te transfunde. Pero ¿qué tienes que hacer? Esto es cuando hay anticuerpos fríos. ¿Qué hay que hacer? Cuando tienes nada más que anticuerpos, digamos, yo llamo para transfundir, y si ya sé que es anticuerpos fríos, lo tengo que calentar. Y si no, tengo que pedirle que tenga algunos que son hematíes lavados. O sea, que al banco de sangre decirle, voy a transfundir a un paciente con anemia hemolítica. Hematíes lavados, sí, es. No, pero eso ya lo ve el banco de sangre, ¿no? Entonces tú le dices y el banco de sangre te da pues el más específico, ¿no? Como para que no produzcas. Si eso hay. En el hospital. No sé, pues los hospitales, todos tienen banco de sangre, ¿no? No sé que tu hospital sea pequeñito, ¿no? Si tu hospital es pequeñito, sí, ya no, pero si tú, digamos, trabajas en un hospital así, 4, 3, ¿no? Ya si quieres, ¿no? Esplenectomía y esteroides casi nunca son de utilidad, ¿ven? Anticuerpos fríos. Lo que sí, inmunosupresores, ciclofosfamida, fludarabina, se utiliza combinada con rituximab, por ejemplo, ¿no? ¿Ven? Entonces, ¿pero qué es más común? Anticuerpos calientes, primario, secundario. ¿Ya ven? No, o sea, la esplenectomía tú dices cuando la destrucción es extracorpuscular, entonces ya no lo. Ahora, anticuerpos fríos, corticoides, por ejemplo, dexametaxona. No es tanto, pero cuando tú ves, pues, dices, no, bueno, no, a pesar de que me dicen que no es algo, es una buena opción, le doy corticoides. Por ejemplo, dexametaxona. Rituximab, y el eculizumab también, rituximab. Inmunosupresores, ciclofosfamida, rituximab también. Pero esto ya digamos, el otro plasmafex, o sea, lavar los anticuerpos, sacar todos los anticuerpos y retornar la sangre sin anticuerpos, eso es plasmafex, ¿no? Pero digamos, cuando ya llego a este punto, ¿cuál es? Ya ustedes saben, quizás ni lo ven, ¿no? Y este punto es de manejo del especialista, ¿no? Ya dejamos de proceder de eso. Anemia inducida por fármacos, esto podría empezar por eso, tengo que sospecharlo, mecanismo que llega un anticuerpo como resultado de la exposición al fármaco. Depende de la asunción del fármaco, IgG, cuando el fármaco, hemólisis extravascular. Y ¿cuál es IgG? Hemólisis extravascular. Complejo inmunógeno entre la proteína de la membrana del eritrocito y el fármaco. Se activa IgG o ambos y activan el complemento. O sea, aquí puede ser hemólisis extravascular o intravascular, ¿no? Inducción de autoanticuerpo eritrocítico. ¿Ven? O sea, también hay que sospecharlo. Obviamente, si te sale el CUS negativo, el CUS positivo, ahí puedes sospechar que es por fármacos. No todo en tu cabeza tienes que pensar que es autoinmune. Siempre sospecha que puede ser secundario A. Una vez que digas que no es secundario A, otro perigonito, si es inmunológico, le digo corticoide, claro, le vas a dar corticoide, pero sospecho. ¿Qué tal es un linfoma y tú dices, no, es una anemia hemolítica o linfoma? Y es un tremendo linfoma, está dando vueltas. Y eso produce anticuerpos y tú le estás bajando, pues no, la respuesta. Y está haciendo bien. Pero es un linfoma. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre sospechen de secundario. Una vez que sospechan secundario, dicen no es linfoma, no es neoplasia, no es leucemia, no es nada. Esto es autoinmune primario. Mi cuerpo ha fracasado la tolerancia. ¿Se acuerdan? De lo que hicimos, tolerancia inmunológica. Fracasó el fenómeno de tolerancia, se vinieron todos estos. Anemias hemolíticas inmunitarias, post-transfusionales,
anemia hemolítica de recién nacidos, que esto por incompatibilidades generalmente, ¿no? Por eso es algo inmunitario, o sea, el modo. ¿Ya? Esto ya lo hemos visto. Anticuerpos IgM, IgG por incompatibilidad ABO. Pero ahora ya no se ve mucho. Ahora ya no se ve mucho. Ahora te dan, pues, es bien complicado. Lo que sí es que tenemos que a veces tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, el de banco de sangre, te dice el doctor, solo tengo AB positivo en mi banco y mi paciente es A positivo, no lo transfundo. Entonces ustedes tienen el hematólogo, el de laboratorio te llama y te dice, no, ¿lo envío o no lo envío? Entonces ustedes tienen que decir, no lo envíes, no, porque el AB si tienes AB positivo y no le puedo dar a un A. El A le tiene que dar a la B. Por eso sí tienen que saber ustedes, ¿no? ¿Quién da a quién? ¿Quién puede recibir y quién no puede recibir? Si no van a hacer eso, pues hemólisis, algo inmortal. Esto es lo que yo quiero que sepan más que digamos así todo. Hemolíticas inmunitarias, reacción hemolítica por transfusión. Transfusional, destrucción mediada por mecanismos inmunitarios del donante, ¿ve? Y transfusión accidental de eritrocitos A incompatibles. No sé. Por ejemplo, el grupo A un grupo O. ¿Se le puede dar? No, porque el O es donante universal. El AB es receptor universal. Entonces, ya saben, ese rombo jamás va a agarrar. De inicio a minutos a horas. No es, por eso es que puede ser pues, que lo tengas 30 minutos no pasó nada y a la hora ya empezó. Escalofrío, fiebre, urticaria, taquicardia, náuseas y vómitos. Entonces, si es que estoy transcurriendo y me presenta taquicardia, ¿qué es lo primerito que tengo que hacer? Algo absurdo que podría ser. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando identifico una reacción transfusional? Exacto, parece ser tonto, ¿no? Dejar de transfundir, y eso es lo que tienen que hacer, parar la transfusión. Entonces, lo siguiente, ya si quieres, le das clorfenamina, le das corticoides, le das lo que quieras. Pero lo primerito que debes hacer es parar la transfusión. Pero, ¿qué es lo primero? Si ustedes fueran estudiantes de enfermería, ¿qué les enseñaríamos? A reconocer la reacción transfusional. Porque aquí quien le transfunde la enfermera, quien evalúa la enfermera, ¿no? Entonces, agarra y dice, está con fiebre, está todo, no está, ya está haciendo reacción transfusional. Lo llama a ustedes y ustedes dicen, confirman o dicen, no hay problema, sigue transfundiendo. ¿No? Entonces, esto la enfermera da la alerta y ustedes completan la identificación. Reacción hemolítica por transfusión. Retardada, días a más, alimentación por transfusión previa, suele ser IgG. ¿No? Esto, enfermedad hemolítica recién nacida y el registro hace el lactazo. ¿Ya? Entonces, donde la mamá es RH negativo, el papá es RH positivo, si el feto le sale anticuerpos anti o positivo y en el segundo embarazo, ¿qué sucede? Se va a producir la hemólisis. Y la próxima semana vamos a hacer aplasia medular. Aplasia medular y la siguiente es el examen. Se me ha subido.